Durante estas últimas 3 semanas hemos estado leyendo, proclamando, reflexionando, meditando el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, donde presenta 7 parábolas. Habría que entender también cuáles son las preguntas trascendentales que se hacían las primeras comunidades en torno a la figura y a la persona de Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa también para que lo que nosotros creemos, también los demás, lo puedan creer? Y aquí caben 3 preguntas fundamentales que pueden ayudarnos a comprender y de alguna manera sintetizar estas semanas que hemos ido haciendo esta lectura continuada del Evangelio de Mateo en el capítulo 13. En primer lugar, hacernos la pregunta que seguramente las primeras comunidades también se hicieron. La pregunta que nos lleva precisamente a meditar, escudriñar, de que por qué no todos acogen, acunan en su corazón la verdad de Jesucristo, que tenía que ver con la parábola la parábola del sembrador. ¿Por qué no todos acogen a Jesús en su corazón, lo hacen propio y lo comparten con los demás? La segunda pregunta tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Qué pasará con aquellos que no acogen a Jesús, ¿no? Quienes no acogen la buena noticia de Jesús, ¿no? Y la tercera pregunta, que quizás es la que nos conduce al Evangelio de hoy, es si todo esto en que nosotros creemos, siendo tan pequeño e insignificante como el grano de mostaza, como la levadura, vale la pena. Quizás nos podríamos, como la pregunta inicial de hoy, es hacernos esta pregunta: ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena creer en Él? ¿Vale la pena, frente a tantos momentos que nos tocan vivir, guardarlo en el corazón y compartirlo con los demás? El Evangelio que acabamos de escuchar nos puede dar algunas pistas para comprender y para reconfortar el corazón en momentos de tristeza, de dolor, de incertidumbre. Nos vale la pena adentrarnos en el misterio de Dios, que a veces es muy difícil comprenderlo, pero que sin titubear algo el Señor nos está diciendo. Dice que en primer lugar, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Dice que el hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y lo compra en el campo. Y a renglón seguido dice que el reino de los cielos se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Fíjense usted, aunque pareciera ser que las dos son iguales, son completamente distintas. Porque la primera dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro. Y la segunda dice que el reino de Dios se parece no a la perla, sino que al negociante. El primero se la encontró por casualidad, por suerte. ¿Eh? Como cuando uno juega el quino o el loto. Ninguno aquí se ha ganado el loto. No, en la casa tampoco, ni el quino tampoco. No tenemos esa suerte, pero tenemos otra suerte, ya veremos.
Y el segundo es el negociante. ¿A qué se dedica? A buscar. A buscar. Estas son como dos realidades que nos tocan vivir en nuestro día a día, principalmente en el ámbito de la fe y en la experiencia más profunda de la vida del ser humano. Que me puedo encontrar con el Señor, con ese tesoro, con la fe, por suerte, por casualidad. Que en el fondo no es tanta la casualidad, ¿no? Que yo la encuentre por casualidad, ¿no? Pero quien la puso ahí no es casualidad, es el Señor. Todo está movido inevitablemente por aquel que nos creó y que tanto nos ama. Pero cuando eso no está, ¿qué hacemos? Cuando eso no está, cuando hay dudas, cuando hay problemas en la fe, ¿qué hacemos? Lo buscamos. Hay que salir a buscar el tesoro, hay que salir a buscar las perlas. El primero se llenó de alegría, el segundo hizo exactamente lo mismo. Vendió todo, compró el campo y qué sé yo, pero no dice que tenía mucha alegría, porque se dedicó a buscar, pero lo encontró. Lo encontró. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos guardado, escondido o que tenemos que salir a buscar? No podría multiplicar. Y ahí es donde quizás como sociedad hemos perdido el foco, ¿no? Hemos perdido el foco. Hemos perdido el horizonte. Porque pareciera ser que como sociedad nuestro foco o nuestro tesoro son ideales, más que ideales, ideologías. Pareciera ser que como sociedad lo que el tesoro escondido son la economía. El tesoro escondido, el alma de una sociedad son las personas. Para Jesús era indispensable el ser humano. Por eso que dice que el tema del sábado, ¿cierto? El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Porque tenemos que aprender a descubrir lo esencial que es la persona. Hemos corrompido como sociedad lo más bello que puede tener, valga la redundancia, la sociedad. Somos números, somos estadísticas. Subimos y bajamos, pero se nos ha olvidado que una sociedad, un país, una comunidad está formada por personas que piensan, que sueñan, que necesitan lo básico para vivir, que necesitan dignidad, al igual que todos. Hemos perdido ese horizonte. Nos hemos farreado mucho tiempo, peleando y discutiendo. Mire, desde el Congreso hasta la casa, porque en la casa también peleamos y discutimos por lo que creemos y por lo que creemos que es lo mejor, ¿no? Ese no es el tesoro. El tesoro más grande que podemos tener para Jesús es la persona, es el ser humano. Ahí está el reino de Dios. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, yo tengo que concretizarlo. Y yo puedo pensar que el reino de Dios es la gracia infinita de Dios. Bonito suena, pero tengo que aterrizarlo. No es una idea el reino de Dios. Tampoco es una ideología para los fanáticos. Es algo concreto. Y lo que hace que algo sea concreto es la vida del ser humano. Somos nosotros.
Por eso que aquí cabe la pregunta, ¿vale la pena apostar por el reino de los cielos? Siempre, siempre. ¿Vale la pena apostar por algo tan pequeño? Siempre vale la pena. Siempre vale la pena, porque ahí está la vida, porque ahí está la obra máxima de Dios. Apostar por el reino de los cielos, apostar por algo tan pequeño como el grano de mostaza, apostar por algo tan pequeño como la levadura que va fermentando poco a poco, es apostar por el reino de los seres humanos. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que le da vida. Y en eso no podemos transar. Eso no está en cuestionamiento. Ahí no podemos optar. La opción es la persona, el ser humano. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta de Jesús. Nosotros somos el reino de los cielos. La gente que está en su casa es el reino de los cielos. El papá, el abuelo, los amigos, los nietos, los hijos, todos somos el reino de los cielos. Y depende de todos nosotros que el reino de Dios sea instaurado en medio de nuestra sociedad. Depende de nosotros. En estos momentos ni siquiera depende de Dios, porque Él ha depositado en nosotros esa confianza. Estoy medio apasionado, me llegué a ahogar. Depende de nosotros. Ni siquiera en estos momentos depende de Dios, porque de Dios ya ha depositado ese tesoro escondido, ya ha depositado esa perla. O la encontramos o la salimos a buscar. ¿Qué va a pasar con el que no quiera? Y aquí también es algo que nos puede hacer mucho sentido, ¿no? Que en las parábolas anteriores, ¿no? Del trigo y la cizaña. ¿Qué va a pasar cuando aparece la cizaña con aquello que no necesitamos en medio del trigo? Déjenla, déjenla. Nos desgastamos tanto tiempo por cosas inútiles en la vida. Perdemos tanto tiempo pensando, discutiendo, para los que son más fanáticos, armando artimañas para destrozar y sacar de nuestro lado al enemigo, que nos perdemos de la oportunidad maravillosa de gozar en nosotros y para los demás el reino de los cielos. Dejar hasta el momento de la cosecha. Le vamos a pedir al Señor que nos regale como Salomón en la primera lectura, que Dios le dice, pídeme lo que quieras. No le pidió plata, no le pidió bienes, no le pidió puestos, no le pidió nada, absolutamente nada. Lo único que le pidió es un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pidámosle al Señor esa capacidad, un corazón comprensivo, un corazón que tenga la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está bien nos llevará inevitablemente a encontrar ese tesoro escondido o a buscarlo con sinceridad, con honestidad, con sabiduría, como pide Salomón. Que podamos encontrar aquel tesoro que tenemos guardado en nosotros mismos. No hay que salir a buscarlo a ningún lugar. No hay que salir a ningún lugar a buscar el tesoro escondido, porque está dentro de nosotros. Pájaro
pajarraco, el que no se da cuenta de que dentro de nosotros hay un tesoro grande y maravilloso que es necesario compartir con los demás. Eso va a transformar mi vida, la de mi entorno y la de una sociedad completa. El que tenga oídos, que oiga.